Hare Krishna, entonces seguimos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Estamos en el canto 1, capítulo 8, que se llama las oraciones de la reina Kunti y la salvación del rey Parikshit. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana-timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tajmai Panchakalpatarubhyascha Kripasindu Vacha Vaishnavyo Namaha. Hoy visitamos el templo muy bonito del señor Gauranga, el templo de Vishnupriya, su consorte, que cuando él se fue y tomó sannyasi le dejó una deidad muy hermosa con sus zapatos que son de plata, bueno, cubierto de plata, y uno puede todavía tocar los zapatos del señor Chaitanya. Estuvo muy lindo y había muchos peregrinos. Ahora es la época de los peregrinajes y hay diferentes grupos en ISKCON. Hay muchos grupos, el internacional, del sur de la India, de Bengal, de los rusos, etc. Bueno, entonces, este es un capítulo muy importante. La reina Kunti, la escena donde estamos es en la orilla del Gange, cuando están haciendo todos los rituales para todas las víctimas de la batalla de Kurukshetra, y están todos entonces las viudas, los familiares, ya que recordemos que la batalla fue entre parientes. Entonces, pues a la final, al momento ya de los rituales funerarios, los sobrevivientes estaban unidos, ¿verdad? En pues despedir a sus difuntos. Y vimos como muy importante Maharaj Parikshit, el gran rey santo, es el protagonista del Srimad Bhagavatam, porque después seguiremos leyendo más detalle. De todas maneras, el que relató el Srimad Bhagavatam fue Sukadeva Goswami, que estuvo en la orilla del Ganges eh, explicando el Srimad Bhagavatam al rey Parikshit. Entonces, con el nacimiento del rey Parikshit, este nacimiento tiene connotaciones espirituales muy profundas, ya que el Señor Krishna mismo lo salvó del vientre. Entonces, todo este relato se vuelve trascendental, y después que el niño fue salvado, entonces la reina Kunti se acercó al Señor y les puso estas oraciones maravillosas. Entonces, vamos a seguir escuchando las oraciones de la reina Kunti, que son poemas muy lindos. El último que leímos fue ayer, el texto 24, donde ella relataba cómo el Señor los salvó de tantas calamidades. Texto 25. Yo quiero que todas estas calamidades ocurran una y otra vez, de modo que podamos verte una y otra vez, pues verte a ti significa que ya no veremos más los reiterados nacimientos y muertes. Significado. Por lo general, los afligidos, los necesitados, los inteligentes y los indagadores que hayan realizado algunas actividades piadosas adoran al Señor o lo comienzan a adorar. Otros, prósperos tan solo en fechorías, sin importar su posición, no pueden acercarse al Supremo, debido a que la energía ilusoria los desencamina. En consecuencia, si a una persona piadosa le ocurre alguna calamidad, no tiene más recursos que refugiarse en los pies del loto del Señor. Recordemos
No escuchamos nada. Sí, no se escucha. Se fue el sonido. Hare Krishna, Ahora sí. Ahí sí, ahora sí. correcto. Krishna. Ahí. A ver, Aquel que se ha refugiado en Muy bien. los pies del loto del Señor, ujú, que se considera que son el bote más apropiado para cruzar el océano de la esencia, pueden alcanzar la liberación tan fácilmente como uno salta por sobre los hoyos que hacen las pezuñas de un ternero. Esta clase de personas están destinadas a residir en la morada del Señor y no tienen nada que ver con un lugar en el que hay peligro a cada paso. El Señor certifica en el Bhagavad Gita que este mundo material es un lugar peligroso y lleno de calamidades. Gente poco inteligente elabora planes para adaptarse a esas calamidades, sin saber que de por sí la naturaleza de este lugar es la de estar lleno de ellas. Esa gente no tiene ninguna información acerca de la morada del Señor, la cual está llena de bienaventuranza y en la que no hay ninguna traza de calamidades. Es decir, de una persona cuerda, por lo tanto, permanecer imperturbable ante las calamidades mundanas que ocurrirán sin falta en todas las circunstancias. Mientras se sufre toda clase de infortunios inevitables, uno debe progresar en lo referente a la comprensión espiritual, debido a que esa es la misión de la vida humana. El alma espiritual es trascendental a todas las calamidades materiales. En consecuencia, las supuestas calamidades se designan como falsas. Puede que un hombre tenga un sueño en el que un tigre lo devora y puede que él llore por esa calamidad. En realidad no hay ningún tigre ni ningún sufrimiento. Se trata simplemente de un sueño. De la misma manera, todas las calamidades de la vida se dice que son sueños. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para ponerse en contacto con el Señor por medio del servicio devocional, todo es ganancia. El contacto con el Señor mediante cualquiera de los 9 servicios devocionales siempre es un paso hacia adelante en la senda que va de vuelta a Dios. comentarios. Sobre el famoso texto de las calamidades. Sí, yo sí. ¿Cuáles son los 9 servicios o tipos de servicios? ¿Cómo se haga? ¿Cuáles son los 9 tipos de servicios que se dice ahí? ¿Se describe ahí, Prabhupada? Sí, los 9 procesos del servicio devocional fueron explicados por Prahlad Maharaj. Son los famosos Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam. Son escuchar, cantar, adorar la deidad, ¿verdad? Shravanam, Kirtanam, adorar los pies del loto de la deidad. Son los 9 procesos del servicio devocional. Ahí te lo podemos después compartir con detalle en el chat. Ujú. Ya. Gracias. Vamos a leer un poco qué dice el profesor sobre esta oración tan profunda, ¿verdad? Dice, no es habitual escuchar a alguien orar por calamidades, a no ser que sufra algún tipo de desequilibrio en su salud mental.
Kunti no era una de ellas, por lo tanto tenemos que analizar esta oración no en cuanto a lo que ella pide, sino a lo que recibiría si lo obtienen. El elemento más importante en esa oración o lo que ella está deseando es realmente la compañía del Señor, no las calamidades. Debido a que la mayoría de las veces en su propia vida esta compañía vino asociada a sus miserias, ella no tiene ningún problema que la miseria continúe mientras puede estar en compañía de él. Esto nos permite también darnos cuenta del nivel del bhakti de que tenía Kunti Devi. Ella no estaba en la posición de Arta, o sea, de los 4 sukritis que se describen en el Bhagavad Gita, los cuales buscan el alivio de la aflicción y por eso buscan la compañía del Señor Supremo. El caso de Kunti es justamente lo contrario. Ella busca tener aflicción para liberarse de la ausencia del Señor. Pero este sentimiento de tanta valoración por la compañía y dependencia del Señor solo ocurre en aquella persona que ya no valoran ni dependen de otra cosa. Esto se llama Akinchana Gocharan. Kunti Devi ora también para siempre mantenerse Akinchana Gocharan, dependiendo exclusivamente de la misericordia del Señor. Este Akinchana Gocharan significa alguien que ya no tiene realmente ninguna atracción por las cosas materiales, como que ya las cosas de este mundo ya no le despiertan ningún atractivo. Y claro, obviamente, en su madurez devocional, la reina Kunti tenía una realización muy profunda. Ella, a diferencia de otro miembro de la familia, Yadu y Kurus, ella sí pudo realizar al máximo su relación con el Señor Supremo. Así que, pues en este mundo, en esta existencia material, no necesitamos pedir más obstáculos ni más aflicciones porque van a venir de toda manera. De toda manera van a llegar. Pero sí lo que podemos pedir es justamente cómo reaccionamos a todas esas calamidades y a todas esas aflicciones. Si nos relacionamos con ellas, como decían en una clase, en realidad los obstáculos no son obstáculos. No debemos de verlos como obstáculos, pueden ser puentes, pueden ser una herramienta muy buena para entender que no pertenecemos a este mundo, que incluso los sufrimientos son una ilusión, ligados al cuerpo, no al alma. Y para realizar esto, el único camino que tenemos es practicar el servicio devocional y servir a los grandes trascendentalistas autorrealizados, que están ubicados también obviamente en la sucesión discipular. Así servir a los maestros y practicar servicio devocional es la herramienta que tenemos en esta vida para realizar esto, ¿verdad? Que el sufrimiento es una ilusión y ver el sufrimiento como un despertar en conexión con nuestro verdadero ser consciente y el Señor Supremo. Que ustedes no llegan a escuchar el tremendo kirtan que está con los vecinos acá en vez de las fiestas. De reggaetoneras aquí Hay fiesta de kirtan así, pero bien así. Ok, entonces, si no hay comentarios, vamos a seguir con el siguiente texto. Texto 26. Texto 26. Mi señor, vuestra señoría es fácilmente accesible, pero únicamente para aquellos que están exhaustos de lo material. Aquel que está en la senda del progreso material, tratando de mejorarse con un linaje respetable, gran opulencia, educación elevada y belleza física,
no pueden acercarse a ti con un sentimiento sincero. Significado. Desde el punto de vista material, estar adelantado significa nacer en una familia aristocrática y poseer grandes riquezas, educación y atractiva belleza personal. Todos los hombres materialistas están tratando, como locos, de poseer todas esas opulencias materiales, y eso se conoce como el avance de la civilización material. Pero el resultado de eso es que por poseer todos esos bienes materiales, uno se envanece artificialmente, embriagado por esas posesiones temporales. En consecuencia, esas personas envanecidas con lo material son incapaces de proferir el santo nombre del Señor, dirigiéndose a Él con sentimiento y diciendo, oh Govinda, oh Krishna. En los astras se dice que con proferir una sola vez el santo nombre del Señor, el pecador se libera de una cantidad de pecados que es incapaz de cometer. Tal es el poder de proferir el santo nombre del Señor. No hay la menor exageración en esta afirmación. De hecho, el santo nombre del Señor tiene una potencia así de poderosa, pero esos proferimientos tienen además una calidad. Depende de la calidad del sentimiento. Un hombre desamparado puede proferir con sentimiento el santo nombre del Señor, mientras que un hombre que profiere el mismo santo nombre con gran satisfacción material no puede ser igual de sincero. Puede que una persona envanecida con lo material profiera el santo nombre del Señor de vez en cuando, pero ella es incapaz de proferir el nombre con caridad. Por consiguiente, los 4 principios del avance material, es decir, 1. Elevado linaje, 2. Buenas riquezas, 3. Educación elevada y 4. Belleza atractiva, son, por así decirlo, cualidades que incapacitan para progresar en la senda del avance espiritual. La cobertura material del alma espiritual pura es un aspecto externo, de la misma manera en que la fiebre es un aspecto externo del cuerpo enfermo. El proceso general consiste en disminuir el grado de la fiebre y no agravarla con un mal tratamiento. A veces se ve que personas adelantadas espiritualmente se vuelven pobres en lo material. Eso no es causa de desánimo. Por otra parte, ese empobrecimiento es un buen signo, al igual que lo es el descenso de la temperatura. El principio fundamental de la vida debe ser el de disminuir el grado de la embriaguez material, la cual lo conduce a uno a engañarse cada vez más en lo referente a la finalidad de la vida. Las personas muy engañadas no son aptas en absoluto para entrar en el reino de Dios. Como una fiebre, las pertenencias materiales pueden cubrirnos más. Pero bueno, acá se dice, Kunti Devi dice que Krishna es el propietario del empobrecido material. Kunti Devi misma no era empobrecida material. Ella ahora era nada más y nada menos que la madre del emperador del mundo. ¿Qué debía hacer? ¿Abandonar todo? No debemos entender esta expresión de una manera simplista y externa. Uno podría estar lleno de riqueza, pero si considera que esa riqueza son del verdadero propietario, Krishna, entonces uno es un empobrecido material, tal como el sirviente que trabaja en el palacio del rey. Quizá él está rodeado de toda la riqueza del palacio, pero de todas maneras siempre se siente empobrecido materialmente, ya que entiende que nada le pertenece. Y otra cosa más es que empobrecido materialmente no significa mentalidad de escasez o pobreza, lo que es diametralmente opuesto a la experiencia de la conciencia de Krishna, sino que esto significa
Puedo tomar todo lo que deseo y necesito de la creación, pero sabiendo muy bien a quién pertenece todo. Eso lo explica el Ishopanishad 1, un verso muy importante de Sri Ishopanishad. Hay que mantener el cuerpo y el espíritu juntos. Lo que explica el Sri Ishopanishad es justamente eso, que significa la verdadera renuncia. No significa dejar todos los deberes, ir a una choza en el bosque, porque al contrario, explica Krishna en el Bhagavad Gita, que uno puede convertirse en un farsante, tomar un aspecto de un yogi renunciado y internamente meditar en deseos materiales. Entonces la verdadera renuncia es ocupar todo al servicio del Señor Supremo. Todo lo que tenemos en nuestra vida, todas las cosas materiales o lo que en esta vida tengamos, ocupar todo en servicio devocional, y si tenemos riqueza o si tenemos pobreza, nos da igual porque de todas maneras es lo que usamos para nuestro servicio devocional. Asimismo, explica eso el Ishopanishad, que mismo todo lo que tengamos, entender que no somos los propietarios, que todo eso le pertenece al Señor Supremo, siempre tener en claro que no somos los disfrutadores, no somos los protagonistas, pero somos los sirvientes y podemos estar en un gran palacio, pero nunca olvidamos quién es el propietario de todo. Así como cuando podemos llegar a hacer grandes cosas, grandes actividades, pero sabemos que también eso es por la gracia del Maestro Espiritual y de los devotos y del Señor también. Si nos mantenemos con esa mentalidad, podemos hacer grandísimas cosas para la misión y para la humanidad, teniendo esa mentalidad correcta. Entonces, eso se llama verdadera renuncia. Y hay muchos ejemplos de grandes santos que eran muy ricos, pero para ellos le daba totalmente igual la circunstancia, no estaban apegados a esa riqueza, ¿verdad? Eso no marcaba la vida de ellos. E incluso veremos ahora, cuando avancemos en la historia del rey Parikshit, vamos a ver también que todo el éxito en su reinado fue que en realidad él estaba siempre absorto en recordar al Señor en la forma de cuando Él nos salvó en el vientre. Por eso también cuando Él recibió la maldición, que también después vamos a leer el pasatiempo con más detalle, cuando Él recibió esa maldición y le dijeron que tenía que morir en una semana, a Él no le costó nada renunciar a todo su reino, a su esposa, a toda su familia, porque siempre internamente Él ya estaba desapegado. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente texto. 27. Dice: mis reverencias a ti, que eres la propiedad del empobrecido en lo material. Tú no tienes nada que ver con las acciones y reacciones de las modalidades materiales de la naturaleza. Tú estás autosatisfecho y por consiguiente eres el más gentil de todos y el amo de los monistas. Significado: un ser viviente se acaba en cuanto no hay nada que poseer. Luego, un ser viviente no puede ser un renunciante en el verdadero sentido del término. Un ser viviente renuncia a una cosa para ganar otra más valiosa. Un estudiante sacrifica sus proclividades infantiles para adquirir una mejor educación. Un sirviente abandona un trabajo por otro mejor. De modo similar, un devoto no renuncia al mundo material a cambio de nada, sino por algo tangible en valores espirituales. Srila Rupa Goswami y Sanatana Goswami, así como Srila Raghunatha Das Goswami y otros, abandonaron su pompa y prosperidad mundanas en aras del servicio del Señor.
Ellos eran grandes hombres en el sentido mundano. Los Goswamis eran ministros al servicio del gobierno de Bengala y Srila Raghunatha Das Goswami era el hijo de un gran zamindar. Esto dice que es en la India nombre que se les daba a los terratenientes durante el régimen musulmán. Dice, entonces, Srila Raghunatha Dasa Goswami era el hijo de un gran zamindar de su época. Pero ellos lo dejaron todo para adquirir algo superior a lo que poseían anteriormente. Por lo general, los devotos no tienen prosperidad material, pero tienen una mina muy secreta en los pies del loto del Señor. Hay una bella historia acerca de Srila Sanatana Goswami. Él tenía consigo una piedra de toque, la cual había dejado entre un montón de desechos. Un hombre necesitado la tomó, pero luego se preguntó por qué la valiosa joya se guardaba en un lugar tan descuidado como ese. Por lo tanto, él le pidió a Sanatana Goswami la cosa más valiosa de todas, y entonces se le dio el santo nombre del Señor. Akinchana significa aquel que no tiene nada material que dar. Un verdadero devoto o Mahatma no le da a nadie nada material, porque ya ha dejado todos los bienes materiales. Sin embargo, él puede dar el bien supremo, es decir, la personalidad de Dios, porque esta es la única propiedad de un verdadero devoto. La piedra de toque de Sanatana Goswami, que estaba tirada en la basura, no era la verdadera propiedad del Goswami, pues de lo contrario, no la habría guardado en semejante lugar. Este ejemplo específico se da para los devotos neófitos, solo para convencerlos de que los anhelos materiales y el avance espiritual no se llevan bien, a menos que uno sea capaz de verlo todo como algo espiritual que está relacionado con el Señor Supremo. Tendrá que distinguir siempre entre el espíritu y la materia. Un maestro espiritual como Srila Sanatana Goswami, aunque en lo personal es capaz de verlo todo como espiritual, nos dio este ejemplo a nosotros únicamente porque no tenemos semejante visión espiritual. El avance de la visión material o de la civilización material es un gran obstáculo para el avance espiritual. Dicho avance material enreda al ser viviente en el cautiverio de un cuerpo material seguido por toda clase de sufrimientos materiales. Ese avance material se denomina anarta o cosas que no se quieren. De hecho, es así. En el presente contexto del avance material, uno usa lápiz labial que cuesta 50 centavos y hay muchísimas otras cosas indeseables, todos producto del concepto material de la vida. Al desviar la atención hacia tantas cosas indeseables, la energía humana se arruina sin que se logre la comprensión espiritual, que es la necesidad primordial de la vida humana. El intento de llegar a la luna es otro ejemplo del desperdicio de energía, porque incluso si se llegara a la luna, los problemas de la vida no se resolverían. Los devotos del Señor reciben el nombre de Akinchana porque prácticamente no tienen ningún bien material. Todos esos bienes materiales son productos de las tres modalidades de la naturaleza material y desbaratan la energía espiritual. En consecuencia, cuanto menos poseamos dichos productos de la naturaleza material, más tendremos una buena oportunidad de progresar espiritualmente. La suprema personalidad de Dios no tiene ninguna relación directa con las actividades materiales. Todos sus actos y proezas que se exhiben incluso en este mundo material son espirituales y no son afectados por las modalidades de la naturaleza material. En el Bhagavad Gita, el Señor dice que todos sus actos, incluso su aparición y desaparición dentro y fuera del mundo material, son trascendentales y que aquel que sabe esto perfectamente no habrá de nacer de nuevo en este mundo material, sino que irá de vuelta a Dios. La enfermedad material se debe al anhelo que se tiene
de la naturaleza material y de enseñorearse de ella. Ese anhelo se debe a una interacción de las tres modalidades de la naturaleza, y ni el Señor ni los devotos tienen apego por dicho disfrute falso. Por consiguiente, el Señor y los devotos reciben el nombre de Nibrita Gunabriti. El Nibrita Gunabriti perfecto es el Señor Supremo, porque Él nunca queda atraído por las modalidades de la naturaleza material, mientras que los seres vivientes tienen esa tendencia. Algunos de ellos están atrapados por la ilusión, por la ilusoria atracción de la naturaleza material. Debido a que el Señor es la propiedad de los devotos y estos son recíprocamente la propiedad del Señor, los devotos son indudablemente trascendentales a las modalidades de la naturaleza material. Esa es una conclusión natural. Esos devotos puros son distintos de los devotos con mezcla, que se acercan al Señor para mitigar los sufrimientos y la pobreza, o movidos por la curiosidad y la especulación. Los devotos puros y el Señor están apegados entre sí de un modo trascendental. En cuanto a los demás, el Señor no tiene nada que corresponder. Y por consiguiente, Él recibe el nombre de Atmarrama, autosatisfecho. Autosatisfecho como es, el Señor es el amo de todos los monistas que buscan fundirse en su existencia. Esos monistas se funden dentro de la refulgencia personal del Señor denominada el Brahmayoti, pero los devotos entran en los pasatiempos trascendentales del Señor que nunca deben ser malentendidos, considerándolos materiales. Ya. Habla de los devotos puros, cómo se comportan, ¿no? Sí, estas son etapas. Cuando se habla de los devotos con mezcla que se acercan al Señor para mitigar los sufrimientos, todos pasamos por esas etapas. Entonces, al comienzo, Krishna nos atrapa a través de eso, ¿no? A segunda de lo que buscamos. También quien busca conocimiento o salir de la pobreza o por curiosidad o especulación, pero todos esos motivos son muy importantes porque de alguna manera después esos motivos se van purificando a través del proceso. No es malo acercarse porque, o muchas veces alguien así busca amistad, busca parejas o busca una comunidad. Son buenos motivos para acercarse al Señor Supremo, acercarse al camino del yoga, del bhakti. Y después poco a poco se van purificando, ¿verdad? A través de la práctica del sadhana se van purificando esa mezcla que tenemos con nuestros deseos personales, porque también tenemos que ser realistas y recordar que llevamos vidas inmemorables ocupados en gratificar los sentidos. Entonces, obviamente, no es que de un momento a otro no tenemos más deseo material. Y es algo normal, es algo natural. Entonces también es importante ser auténtico con nosotros mismos y ver cómo y ver también cómo también estamos a veces conversando, ¿no? Los comentarios con Jessica, de cómo poco a poco uno se va dando cuenta de cómo cambiamos realmente nuestros hábitos. Srila Prabhupada decía, todo es cuestión de hábito, de costumbre. Entonces, al cambiar los hábitos, cambiamos también nuestra actitud y nuestra vida espiritual. Y la práctica ayuda, ¿no, madre? Nuestra sadhana. Yo siento que el sadhana hace como que los hábitos se vayan transformando de a poquito, por eso sí creo que el sadhana es súper importante. Y también no dejárselo todo al sadhana, ¿no? Como nos decía maestro, o sea, está el sadhana 1, que es en la mañana cuando tenemos nuestro japamala o nuestra rutina, y el sadhana 2,
cuando es durante el día, ¿verdad? Cuando vamos como a nuestra mini batalla de Kurukshetra durante el trabajo, que a mí me pasa literal todos los días. Este, y ahí pues tratar de cultivar virtudes, o sea, no, sí, poner un esfuerzo adicional para avanzar un poquito más porque no se lo podemos dejar todo. O sea, sí confiar en Dios y en nuestra práctica, pero también confiar en nuestro poder y en la parte que nos toca, ¿no? Porque si no, pues también es como hemos leído que si dejamos que, si nos confundimos con la no acción, también es una acción y puede ser peligroso, ¿no, madre? Sí, exacto. Tal cual como dice Jessica. Todo, la misericordia viene también, es toda una reciprocidad, ¿verdad? Más nos esforzamos y más pues hay una reciprocidad con el conocimiento, con la revelación en el corazón, etcétera. Así que el esfuerzo está en los dos lados. Ujú. Porque si practicamos nuestro sadhana y nos esforzamos, entonces el Señor Supremo va reciprocando en diferentes aspectos, ¿no?, de la vida, va manifestando muchas cosas que antes no nos hubiéramos dado cuenta. Sí, totalmente. Yo siento cuando, y me ha pasado, ¿no? Cuando la montaña de la vida me va ganando y no hago mi sadhana o me empiezo a cansar y la dejo de hacer, se hace todavía más pesada. Sí, Entonces, a veces es duro el sadhana, sí, pero es más duro un día, al menos en mi caso, sin el sadhana. sí. Es como bajar la guardia, ¿no? Que uno, Sí, sí, y la mente ya va con todo, el ego va tomando va tomando, espacio. sí, va tomando espacio, la preocupación es el estrés, la visión Sí, negativa va tomando, claro, porque nos identificamos con la materia y con la ansiedad. Entonces, como leía hoy que al leer estudiar las escrituras, el Srimad Bhagavatam, a través de los sabios, las maestras, los maestros, nos crea una inmunidad a la ansiedad de este mundo. De lo contrario, enseguida, como dices tú, Jessie, de lo contrario nos empezamos a preocupar, a estresar y eso es como el punto de que nos hace ver, otra vez me estoy envolviendo en la materia, en el temor, la preocupación, etcétera. Olvidar, o sea, la baja de conciencia, ¿no? Volvernos otra vez sin la conciencia adecuada. totalmente, madre. Mm. Vamos a seguir con el texto 28. Aquí. ¿Alguien quiere leer? ¿O sigue Draupadi? Sigue Draupadi. Sigue yo. Dice, 28. mi señor, yo considero que vuestra señoría es el tiempo eterno, el controlador supremo, aquel que no tiene principio ni fin y que está dentro y fuera de todo. Al distribuir tu misericordia, eres equitativo con todos. Las disensiones entre los seres vivientes se deben al intercambio social. Mm. Significado. Kunti Devi sabía que Krishna no era ni su sobrino ni un familiar ordinario de su casa paterna. Ella sabía perfectamente bien que Krishna es el Señor primordial que vive en el corazón de todos en forma de la superalma, Paramatma. Otro nombre del aspecto Paramatma del Señor es Kala o el tiempo eterno. El tiempo eterno es el testigo de todas nuestras acciones, buenas y malas, y en consecuencia, Él asigna las reacciones resultantes. De nada vale decir que no sabemos por qué ni para qué estamos sufriendo,
Puede que hayamos olvidado la fechoría por la cual estamos sufriendo en los actuales momentos, pero debemos recordar que Paramatma es nuestro compañero constante y por consiguiente, él conoce todo, pasado, presente y futuro. Y debido a que el aspecto Paramatma del Señor Krishna asigna todas las acciones y reacciones, él es además el controlador supremo. Ni una brisna de hierba se mueve sin su sanción. A los seres vivientes se les da tanta libertad como merecen, y el mal uso de esa libertad es la causa del sufrimiento. Los devotos del Señor no hacen mal uso de su libertad y por ende ellos son los hijos buenos del Señor. Otros que hacen mal uso de la libertad son puestos, en el medio de los sufrimientos asignados por el Kala eterno. El Kala les ofrece a las almas condicionadas tanto felicidad como sufrimientos. Todo está predestinado por el tiempo eterno, así como tenemos sufrimientos que no hemos pedido. Asimismo, también tendremos felicidad sin pedirla, pues todo eso está predestinado por Kala, de modo que nadie es ni enemigo ni amigo del Señor. Todo el mundo está sufriendo y disfrutando el resultado de su propio destino. Ese destino lo hacen los seres vivientes en el transcurso del intercambio social. Aquí todo el mundo quiere enseñorearse de la naturaleza material y de ese modo todo el mundo crea su propio destino bajo la supervisión del Señor Supremo. Él está dentro y fuera de todo y por consiguiente Él puede ver las actividades de todos. Y como el Señor no tiene ni principio ni fin, a Él también se le conoce como el tiempo eterno tal. Así que las disensiones entre los seres vivientes se deben al intercambio social. Así que donde hay seres vivientes, donde hay humanidad, siempre va a haber dificultades y diferencias, malos entendidos. Entonces ella tiene una visión muy sabia de todo lo que pasó, de todo el desastre familiar, son debido al intercambio social. Mismo en la presencia personal de Krishna hubieron tantos intercambios sociales que afectaron las relaciones, ¿verdad? Es como parte del aprendizaje de este mundo, de esta situación, esta cárcel donde nos encontramos. Vamos a seguir un poco más con estas oraciones. 29. 29. Oh Señor, nadie puede entender tus pasatiempos trascendentales que parecen ser humanos y por lo tanto son engañosos. Nada es objeto específico de tu preferencia, ni nada te causa envidia. La gente solo imagina que tú eres parcial. Significado. La misericordia del Señor para con las almas caídas se distribuye equitativamente. Él no tiene a nadie como objeto específico de su hostilidad. El mismo concepto de la personalidad de Dios como ser humano es engañoso. Sus pasatiempos parecen ser exactamente iguales a los de un ser humano, pero en realidad son trascendentales y no tienen ningún matiz de contaminación material. A él se le conoce sin duda como una persona parcial para con sus devotos puros, pero de hecho él nunca es parcial, así como el sol nunca es parcial para con nadie. Con el uso de los rayos del sol, a veces hasta las piedras se vuelven valiosas, mientras que un ciego no puede ver el sol, aunque haya suficientes rayos solares ante él. La oscuridad y la luz son dos conceptos opuestos, pero eso no significa que el sol es parcial al distribuir sus rayos. Los rayos del sol están a la disposición de todo el mundo, pero las capacidades de los receptores difieren. La gente necia piensa
que el servicio devocional consiste en adular al Señor para obtener una misericordia especial. En verdad, los devotos puros que están dedicados al trascendental servicio amoroso del Señor no son una comunidad mercantil. Una firma mercantil le presta servicio a alguien a cambio de valores. El devoto puro no le presta servicio al Señor por un intercambio tal. Y por consiguiente, la misericordia del Señor por entero está a su disposición. Los hombres que sufren y que están necesitados, las personas indagadoras y los filósofos establecen relaciones temporales con el Señor para cumplir con un propósito en particular. Cuando el propósito se cumple, la relación con el Señor deja de existir. Un hombre que sufre, si da alguna manera, es piadoso. Le ora al Señor pidiéndole recuperarse. Pero en la mayoría de los casos, en cuanto la recuperación se acaba, al hombre que sufre deja de interesarle el hecho de mantener alguna relación con el Señor. La misericordia del Señor está a su disposición, pero Él está poco dispuesto a recibirla. Esta es la diferencia entre un devoto puro y un devoto con mezcla. Aquellos que están completamente en contra del servicio del Señor se considera que están en la oscuridad más abyecta. Aquellos que piden el favor del Señor únicamente en momentos de necesidad son receptores parciales de su misericordia. Aquellos que están 100% dedicados al servicio del Señor son receptores completos de la misericordia de Él. Esa parcialidad es recibir la misericordia del Señor, es relativa al receptor y no se debe a la parcialidad del supremamente misericordioso Señor. Cuando el Señor desciende a este mundo material mediante su energía supremamente misericordiosa, actúa como un ser humano y por lo tanto parece que el Señor es parcial únicamente con sus devotos, lo cual no es así. Pese a esa aparente manifestación de parcialidad, su misericordia se distribuye equitativamente. En el campo de batalla de Kurukshetra, todas las personas que murieron en la pelea en presencia del Señor obtuvieron la salvación sin las cualidades necesarias, debido a que morir ante la presencia del Señor purifica de los efectos de todos los pecados al alma que se está yendo. Y por consiguiente, el hombre moribundo obtiene un lugar en alguna parte de la morada trascendental. De una forma u otra, si alguien se expone a los rayos solares, es seguro que obtendrá el beneficio requerido tanto con el calor como con los rayos ultravioletas. Por lo tanto, la conclusión es que el Señor nunca es parcial. Que la gente en general crea que Él es parcial es un error. Jai. Ya. Ya. Voto puro no quiere nada en cambio. Aquí. Y el devoto mezclado, que no está, ahí le pide cosas a Dios a cambio. Le da algo a cambio, ya sea salud. Entonces la compasión del Señor siempre está a disposición de todos. Está para todos, a todos por igual. Pero la verdad es que cuando nos enfermamos o pasamos por dificultades, automáticamente se baja nuestro ego, ¿verdad? Si experimentaron eso, de cómo se baja el ego y entonces nos volvemos vulnerables y de alguna manera cuando nos sentimos así, entendemos más de que, uy, este cuerpo y meditamos más en nuestra conexión con nuestra alma y con el Señor Supremo, es lo que nos queda. Pero a veces nos ponemos bien, todo nos empieza a hacer bien y sí tenemos gratitud, pero de alguna manera nos
mezclamos más con toda la energía material si no estamos alerta. Entonces, por eso tantos ejemplos, ¿verdad? De cómo de todas maneras la compasión del Señor está ahí para todos, pero depende de nosotros cómo la usamos y la tomamos. Totalmente de acuerdo, madre. No, estaba pensando que la analogía del sol está muy bella, ¿no? Y Sí, eso sí, muy clara de, incluso ante el sol, todos, no hay uno solo que no esté en primera fila siempre, no es como que cuando uno va a otros espacios tienes que o llegar antes o pagar más para estar hasta adelante, como que en el sol siempre todos tenemos la misma posición y la oportunidad de recibir la misma luz. Y totalmente de acuerdo, pero el receptor es distinto. Y esta analogía del ciego hasta se parece a la parte en el católico, o sea, que dice como que el que no quiere ver, pues, o el que quiere ver que ve, algo así, ¿no? Y el que no, pues no ve. Entonces, como que pues el receptor depende de nosotros si vemos la luz, cómo la tomamos, eh, todo lo que estamos recibiendo a través de la lectura, o detenernos y ver pues a Dios en la manifestación. O sea, como que también depende de nosotros darnos cuenta de esa luz. ujú, ¿verdad? Por eso incluso dice, el hombre moribundo obtiene un lugar en alguna parte de la morada trascendental, porque realmente, pues el Señor no es envidioso, ni siquiera se enoja, ni nada. Todos nosotros lo imaginamos, ¿no? Siempre tenemos esa cultura del castigo, que en realidad es pues, nuestro karma, son nuestras energías que crean también situaciones de aprendizaje, pero es la energía material que actúa sobre nuestra conciencia material. El alma no pasa por todos estos dramas y bueno, afortunadamente el Señor no tiene esa actitud tampoco, ¿no? Él siempre está, su compasión está igual para todos. Sí, muy buenas las analogías, siempre muy claras de Srila Prabhupada. Entonces, hoy nos quedamos en este texto, el 29. Aquí Sri Raga compartí lo que se mencionó, los 9 procesos del servicio devocional. Sí, ya los vi. Muchas gracias. Sí, Ay, entonces, Sí, Violín. estaba recordando. Pero ya, sí, ya los había visto. claro, sí, sí, que, viste, se nos, entre tanta información, pero el más importante es escuchar el nombre y la gloria del Señor Supremo. El segundo es cantar su gloria, esos son los primeros pasos. Tercero es recordarlo, ¿verdad? Todos los días, como dice Jessica, con el sadhana, la práctica. Y recordándolo uno empieza a servir sus pies de loto, haciendo servicio, empieza a adorar la deidad, la que también tienen en su casa, por ejemplo, tener su altar y con la foto y uno ofrecer los alimentos, ¿verdad? Es parte de recordar al Señor, adorar la deidad. Y uno empieza a ofrecer reverencia al Señor, y entonces actúa como un sirviente, ya una conexión más fuerte hasta que uno llega al, al octavo paso, que es hacer amistad. Ya haciendo amistad con el Señor y después uno llega a la entrega completa con el Señor. Entonces son los pasos aconsejados por Prahlad Maharaj. Ya, sí, Ya, muy bonito. muchas gracias entonces por compartir este espacio. Reverencias, abrazos a todos, a todas y pues
Seguimos mañana. Sigan disfrutando Bravo, de India. Gracias, Jessie. Haribol. Nos vemos Hare Krishna. la semana, ¿eh? La próxima semana, no este domingo, el próximo, vamos a festejar Gaura Purnima en el Bhakti Center. Una cosa, madre, ya mandé el Vyasa Puya. Estaba muy sencillo en el sitio web. Ah, muy bien, mandaste tu carta. Sí, ya, Muy bien, muy bien, Sri Raga. como buen discípulo. Bueno, aspirante. Haribol, gracias. Haribol, Elizabeth. Hare Krishna. Haribol. Haribol. Hare Krishna. Haribol. Haribol.